Bueno, muchas gracias, Marcelo, por la invitación una vez más. Y bueno, sin más dilación, vamos a dar paso a la ponencia. Bueno, esta noche vamos a estar hablando de charm casting, ¿vale? El oráculo encantado. Vamos a ver, ¿y qué es esto del charm casting? Bueno, pues el charm casting o adivinación con dijes no es otra cosa que una mancia basada en el lanzamiento de objetos y la lectura de los patrones que caen, de los patrones que forman al caer esas figuras, ¿vale? Esta, esta práctica está basada precisamente en distintas mancias de adivinación ancestral que podemos encontrar en culturas de diversas partes del mundo, ¿vale? Y bueno, vamos a ir un poquito al meollo y un poco a lo que es la historia del lanzamiento de objetos. ¿Vale? Como podéis ver en pantalla, tenemos varios tipos de adivinación por lanzamiento de objetos muy conocidos, ¿no? Como por ejemplo las runas en los pueblos de origen germánico utilizadas como alfabeto y oráculo. Tenemos también aquí los bucios o caracoles, que es un sistema de adivinación de religiones afroamericanas, afrobrasileñas, perdón. También la osteomancia, muy utilizada en distintos pueblos, que de forma primigenia se basaba en la observación de los huesos de animales sacrificados en rituales, ¿vale? Bueno, por ejemplo, en Roma se utilizaban los astrágalos de los corderos, ¿vale? Que es como un huesecito que hay en el tobillo del cordero, ¿vale? Que son las tabas. Aquí en España también se han utilizado las tabas. Luego tenemos la cleromancia, ¿vale? Que es un sistema de adivinación mediante dados, que es de origen griego. Eh, Esto tenían unas tablas numéricas y depende de cuántos numeritos hubiesen salido de los distintos dados, pues hacían su predicción, ¿vale? Su pronóstico a futuro. Eh, y luego tenemos aquí el alfabeto, el Logam, ¿vale? El oráculo de Logam, que es un sistema basado en el lenguaje conjunto con los árboles que para los celtas eran sagrados. Entonces, eh, antiguamente lo que hacían era, para comunicarse entre ellos, dejaban en piedras o en árboles, en la linde del camino, pues marcas, que eran como estas rayas con distintas rayitas que les cruzaban. Más adelante pues se ha utilizado como oráculo y lo que se hace es tallar en pequeñas ramas estos símbolos que identifican o representan a cada uno de los árboles que eran sagrados para ellos, ¿vale? Y cada árbol pues tiene un significado y bueno, pues así se hace lo que es el oráculo en sí. Aquí en España, en Andalucía, por ejemplo, también tenemos las habas, que también se han lanzado pues durante siglos para adivinar el futuro. Luego en China también utilizaban los caparazones de las tortugas, se utilizaban escápulas de animales, se hacían marcas, por ejemplo, en el caso del lanzamiento de huesos también, se hacían marcas y dependiendo de por qué cara hubiese caído y las marcas que se viesen, pues se leía una cosa u otra. Entonces esto es algo que realmente es muy antiguo, no es algo nuevo, sí de la manera en que lo hacemos hoy día, pero es algo que viene ancestralmente. En Europa está bastante extendido, en Asia y en África, y luego posteriormente con el tema de la esclavitud, los esclavos que marcharon, que llevaron a lo que es ahora Latinoamérica, pues pues llevaron allí esta sabiduría. Bueno, pero, vamos a hablar del charm casting en sí, ¿vale? Podría decirse que el charm casting es originario de Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, podemos ver un kit básico de los años 50. Entonces, no se utilizaban como figuras para lanzar, sino que se colocaban en tartas. ¿Veis? Aquí tenéis Fortune Telling Cake Set, ¿vale? Con 15 piezas para toda la ocasión, para todas ocasiones. Y bueno, aquí podemos ver una llave, un anillo, un barco, un coche, un dedal, una plancha, ¿vale? Y luego aquí nos venía
aquí un poco las explicaciones y los significados de cada figurita que saliesen. Entonces, las figuras eran de plomo y o bien se horneaban ya con ellas o se colocaban en el borde del pastel, eh, una vez ya hecho el pastel en sí. Que esto podría recordarnos un poco a un bollo típico en España, el roscón de Reyes. ¿Veis? Aquí tenéis otro kit, ¿vale? Con distintas piezas, ¿veis? Y las explicaciones. Te solía tocar una pieza, entonces era de fortuna o desfortuna, ¿vale? O desventura. ¿Veis? Aquí tenéis las instrucciones para hornearlos con ello, ¿vale? O sea, había distintas marcas que se dedicaban a esto. Entonces, se colocaba la pieza en un papelito de hornear o en un plástico, ¿vale? Y se le hacía un lacito y se metía dentro de lo que es la masa, ¿vale? Y entonces, claro, habría que tener cuidado porque esto era de plomo. Tú imagínate que le metes un bocado a una pieza de estas y te quedas sin diente. Pero bueno, veis que esto es algo bastante antiguo en Estados Unidos. O sea que en realidad lo que es el charm-casting en sí, estaríamos diciendo que viene de Estados Unidos y estos son los pozos o ¿cómo decir? La base, ¿vale? De lo que sería el charm-casting tal y como lo conocemos hoy en día. Bueno, sin embargo, podríamos remontarnos aún 40 años más atrás en este mismo país, donde un comerciante de unas palomitas muy famosas ya incluía exactamente las mismas piezas, una por paquete, a modo de regalo o premio para el consumidor, ¿vale? Entonces aquí sí que había algunas que eran de plástico, otras que eran de plomo, bueno, pues según. Pero veis que ya venían todas estas piezas a las que se les daba un significado y el afortunado o desventurado pues tendría su respuesta, ¿no? O su consejo tras comerse estas palomitas tan apetitosas. Bueno, vamos a la época contemporánea, ¿vale? Y no podemos hablar de charm-casting sin hablar de Curry Paris, ¿vale? Al menos, de forma... bueno, voy a que si no me enrollo con una expresión y se me va el santo al cielo. Voy primero a hablar por Curry Paris. Curry Paris es una historiadora estadounidense. Ella es apasionada de los sistemas de adivinación ancestrales de distintas culturas y creadora de varios oráculos, mazos de tarot, Lenormand, y que rescató este sistema oracular, que es el charm casting, al menos en su forma comercial, ¿vale? Ella fue, por así decir, la primera que se conozca que empezó a comercializar este tipo de oráculo, ¿vale? En Estados Unidos este oráculo es algo muy extendido, ¿vale? Entonces, bueno, el primer vestigio a nivel comercial que tenemos sobre charm casting es el McBee Oracle de Curry Paris, ¿vale? Que es aquí esta latita, ¿vale? Que venía con sus piecitas. Luego ella también hizo un tarot si no me equivoco, en charms. Yo, de hecho, llegué al charm casting gracias a Curry Paris, porque compré un tarot suyo y venía a la página web y entonces empecé a cotillear un poco por la página web de Curry y llegué al McBee Oracle y es que me flipó tantísimo que empecé a buscar información sobre ello en internet. Y bueno, sí que es cierto que a nivel comercial sería la primera, pero no sería la primera. Es que tampoco se sabe quién fue realmente el que tuvo la brillante idea de coger estas piececitas y empezar a lanzarlas. No como se hacía antiguamente, de poner en los pastelitos, sino de empezar a lanzarlas para crear un oráculo y hacer adivinación un poco más compleja, ¿vale? Bueno, ya en el caso de los hispanohablantes, hemos de agradecer a Yoko Villaseñor que, bueno, ella compró el McBee Oracle, le gustó muchísimo y entonces empezó a trastear con este oráculo
y a crear su propio oráculo, ¿vale? Ella tiene su oráculo que se llama el oráculo de los susurros, si no me equivoco. Y entonces, al igual que Carrie Paris fue la primera que se conoce comercialmente, que fue la primera que comercializó esto, pues Yoko no se sabe si alguien lo había traído anteriormente al mundo latino y posteriormente a España, o si ella fue la primera porque realmente hay, ¿cómo decir? Hay registros de vídeo que lo corroboran, pero claro, no sabemos si anteriormente a ella hubo alguien. El caso es que hemos de agradecerle a ella bueno, que trastease, indagase, investigase y tocase tanto este oráculo que lo transformase y luego ella lo diese a conocer transformado ya con su propia experiencia, ¿vale? Y bueno, en mi caso ya os he comentado que llegué a este oráculo por Carrie Paris y luego indagando por internet, buscando en YouTube, Instagram y bueno, solo encontraba material en inglés, eso sí que es cierto. Pocas páginas en castellano, pero sí que es cierto que estaban las páginas de Liz Figueroa en YouTube, que también toca el tema de los charms, Eusebio Hurtado, de Taroteamos, Jaime Internum también, bueno, ahora mismo no me viene a la cabeza, pero muchísima gente, ¿vale? Hasta que llegué a los libros de Rebecca Anwen y Emerald Lotus, ¿vale? Y además de algún libro, por ejemplo, el de Michelle Jackson, ¿vale? Que es de lanzamiento de huesos. Entonces, bueno, yo empecé a trastear con todo esto, lo que iba encontrando en internet, los libros, diccionarios de sueños, cleromancia, libros que tengo, distintos libros, aparte de un curso que hice de brujería natural con Sere, de Embrujo del Kraken, que ella ya nos enseñó, o sea, yo empecé con las runas realmente, ¿vale? Yo empecé con las runas y luego Sere nos enseñó a hacernos nuestro propio oráculo caminando por el territorio, porque nosotros hacíamos brujería natural, ¿vale? Y el contacto con los guardianes del territorio. Entonces, ella nos enseñó a coger distintos elementos que encontrábamos de la naturaleza y crear nuestro propio oráculo. Pero bueno, continúo que si no me enrollo. Bueno, pues vamos a entrar un poquito en materia, ¿vale? Ahora era un poco calentar motores y vamos a entrar en materia. Bueno, pues ¿en qué consiste? Ya os lo he dicho un poco, pero vamos a redundar un poco, ¿vale? Pues consiste en lanzar pequeños abalorios, como dije, de bisutería, dados, conchas y otros objetos sobre una superficie e interpretar el significado según sea el patrón de caída, que es lo que ya hemos comentado en el principio. Podría hacerse sobre un tablero con distintos apartados, ¿vale? Que serían los mapas, que se le llama, e interpretar la lectura según donde haya caído cada figura. También se pueden utilizar tableros de radiestesia para preguntas de sí o no. Se puede utilizar en una superficie sin nada previamente, o sea, una superficie blanca, por así decir, ¿vale? Y leerlos según caigan, ¿vale? Nos podemos fijar en este caso en si hay aglutinaciones, en si hay piezas muy alejadas, en si se miran o no se miran. Aquí vendría a entrar también un poco las técnicas de tarot, ¿no? O sea, el si hay dos piezas que se están mirando o dos piezas que se alejan o si están entrecruzadas, ¿vale? Si unas cayeron encima de otras. Vamos, que hay un sinfín de posibilidades de lectura con este oráculo. Esto es lo mágico de este oráculo y por eso me encanta y por eso me cautivo. Bueno, puede utilizarse como un sistema de adivinación individual o como complemento para otras mancias, ¿vale? Pues como el tarot, el Lenormand, oráculos, lo que sea. La verdad es que es una pasada porque lo puedes utilizar con cualquier cosa, este oráculo. Bueno, vamos a ver si existen normas establecidas. Bueno, pues como podréis observar, realmente no existen normas establecidas. O sea, porque yo creo que este es un oráculo súper personal. Es algo que tienes que hacer a ti. Que por mucho que compres un libro y te vengan unos significados y una técnica para lanzar, yo creo que luego cada uno, al igual que leemos el tarot distinto,
aunque tengamos unos significados de origen y de base, cada uno luego lo hacemos a nosotros. También influye muchísimo la intuición, ¿vale? Y, y es muy importante, yo creo, dar un significado propio a cada pieza. Yo esto creo que es súper importante, ¿vale? Bueno, aquí os digo un poco que no existe una única forma de interpretar los charms, que no necesitamos alguien que nos marque. Sí que es cierto que personas como yo, a mí me gusta mucho investigar y me gusta mucho ir por libre, pero también necesito que alguien me marque un poco unas directrices, ¿no? Entonces, para empezar, está súper bien que tengamos a alguien o un soporte en el que apoyarnos, pero yo creo que tenemos que tirar mucho de intuición, tenemos que tirar de conectar con cada una de nuestras piezas de nuestro kit, ¿vale? Entonces, y además es que en nuestro subconsciente tenemos codificados muchísimos significados para distintos signos o formas, que inmediatamente al verlos nos evoca una cosa u otra, ¿vale? Por ejemplo, si vemos un caracol, pues ¿en qué pensamos? En algo que avanza de forma lenta, algo que avanza muy despacio. También podría ser algo húmedo, algo, ¿sabes? Algo baboso. O decimos, mira, ese caracol va con la casa a cuestas. Es como que tiene mucha responsabilidad, ¿no? El llevar la casa a cuestas. Es como una carga. O sea, le podemos dar distintos significados, pero un poco todos tenemos en la mente ese significado de un caracol o de una señal de stop, sin ir más lejos. Stop, para. Rojo, para. Verde, continúa. ¿Vale? Yo qué sé, una balanza, equilibrio, justicia, ¿no? Entonces, yo qué sé, una jaula, pues sensación de cautiverio, sensación de opresión, de falta de libertad, ¿no? O un perro, pues ¿qué nos evoca un perro? La lealtad, la amistad, el cariño, el amor verdadero, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el Lenormand es el máximo exponente de la baraja francesa, el perro, que es el 9 de oros. Uy, de oros, por Dios. El 9 de corazones, ¿no? Entonces, es como el perro siempre está ligado a este tipo de significados, ¿no? Entonces, pues así con muchísimos elementos que de forma inconsciente y conectando con nuestra propia sabiduría nos va a llevar a poder identificar el mensaje que hay tras los charms que tenemos delante, ¿vale? Bueno, creando nuestro kit. Vamos a empezar a crear la magia de los charms, ¿vale? ¿Cómo podemos crear nuestro kit? Bien, pues como hemos dicho antes, en la brujería natural, por ejemplo, nosotros utilizábamos elementos naturales. Y tú puedes hacer un kit, en vez de con dijes de bisutería, te puedes hacer un kit natural. Puedes coger nueces, almendras, ramitas, piedrecitas, plumas, ¿vale? Puedes hacerlo de forma totalmente natural, siempre asignándole a cada una de nuestras piezas un significado. Y ese significado siempre será el mismo, que luego verás con la práctica que a lo mejor tú le habías asignado un significado a una pieza y sin embargo a la hora de lanzarlo te das cuenta de que con el tiempo y con la práctica esa pieza te dice otra cosa y no te dice aquello que en principio le habías codificado. Pues puedes libremente volver a codificar esa pieza. O sea, esto no es una dictadura, por así decir, ¿no? O sea, no es algo inamovible. Lo puedes hacer a ti. Esto no quiere decir que tú tires los charms y que cada vez los leas de una forma distinta. Pues tampoco es eso, ¿no? Pero sí que es cierto que hay veces que por H o por B, en un principio nos han dicho, bueno, pues yo qué sé, tengo aquí una caracola. Bueno, pues una caracola, ¿qué hace? La escucho, o sea, me la pongo en la oreja y escucho el mar. Entonces, podría decir, me podría evocar a algo lejano, a algo o un recuerdo o un eco, pero a lo mejor luego, por H o por B, te está recordando a una persona que te regaló una caracola X día de yo que sé qué y dices, es que, joder, yo veo la caracola y me acuerdo de Pepito. Pues chico, pues esa caracola a partir de ahora va a identificar a Pepito, si es que la lectura tiene algo que ver con Pepito, que esa es otra. También puede ser que alguno de nuestros dijes sea identificador o significador de una persona,
pero también en otro contexto podría estar hablando de lo que significa ese símbolo en sí, ¿vale? Bueno, estas son ideas que os dejo ahí, ¿vale? Puedes combinar elementos naturales con otros elementos, ¿vale? Como cuentas de collar, yo qué sé, botones. Puedes hacer un compendio, no necesariamente tiene que ser o solo natural o solo de dijes de bisutería, ¿vale? Además pueden ser piezas de metal, pueden ser piezas de plástico, lo que sea, ¿vale? Siempre y cuando no sea un material susceptible de romperse, porque entonces pues sería un rollo que tú vayas a coger tus dijes y digas, ahí va, este se ha partido en 3 trozos y entonces, bueno, con esto también hay que tener cuidado, ¿vale? Y también que no sean objetos punzantes que te pueden hacer daño a la hora de remover los charms o cogerlos, ¿vale? Tampoco que sean piezas demasiado grandes ni demasiado pequeñas. Primero porque las piezas pequeñas es muy probable y son susceptibles de perderse. Y las piezas grandes, pues a lo mejor las vas a coger y es como... lo suyo es que los dijes que tengan todos más o menos el mismo tamaño, ¿vale? Bueno, y esto es lo que todos hacemos cuando empezamos. Buscar por los cajones de la casa. O ir a casa de mamá o de la abuela y, abuela, oye, esto que tienes aquí, ¿me lo das? O sea, es que no necesariamente tienes que comprar un kit. Y ahora os voy a explicar el por qué. Está fenomenal. Bueno, aquí, esto, vamos a pasar a la siguiente. Luego, por ejemplo, yo misma tengo un kit que vendo bueno, pues me lo vendo con el mapa, con mi libro sobre dijes, ¿vale? Y esto está muy bien, la verdad, porque nos quitan mucho trabajo y nos ahorran dinero este tipo de kits. Y os voy a decir el por qué. Cuando yo empecé a hacer mi kit, me gasté más de 200 euros, ¿vale? ¿Por qué? Porque me dirán, bueno, Ninfa, pero es que yo me voy a Amazon y hay un kit de 100 dijes por 11 euros. Sí, cierto es, pero esos 100 dijes están todos hiper mega repetidos. Y tienes unos dijes así de grandes y otros dijes así de pequeños, ¿vale? No son uniformes. Tienes la misma pieza en distintos tamaños, por lo menos te la han metido 6 veces cada pieza. Y luego suelen ser de bastante mala calidad, ¿vale? Que se suelen... hay algunos que te vienen ya incluso rotos, solo del viaje, ¿vale? Que está muy bien, que yo también lo he hecho, ¿eh? Yo también he comprado este tipo de packs y he sacado lo que me ha interesado, ¿no? Pero me he dado cuenta de que he comprado un pack, me he gastado 10 euros y me han servido en realidad 10, 15, 20. Bueno, vale, bien. A ver, yo me gasté 200 y pico euros, a grosso modo, porque pueden ser más. ¿Por qué? Porque yo quiero una corona, quiero un corazón, quiero un caracol, quiero un coche, quiero, yo qué sé, un teléfono, quiero... ¿me entendéis? Entonces, ¿qué pasa? Que tú esto no lo puedes comprar de uno en uno, ¿vale? Porque si tú eliges tu pack y dices quiero estas piezas, no lo puedes comprar de uno en uno porque te vienen en packs de 10 y estos packs de 10 te valen de 2 a 3 euros. Entonces, si tú mmm, tienes un kit de 50 piezas, ¿vale? Pues si de cada pieza te ha costado 3 euros o 2 euros porque has tenido que comprar 10 y no una, ¿vale? Pues ¿cuánto dinero te estás gastando? 5 por 3, 15. 150 euros. Y tienes no sé cuántos dijes repetidos en bolsitas que dices, ¿y ahora qué hago yo con ellos? Por eso yo empecé a vender, por eso los empecé yo a vender cuando yo me hice mi kit, porque dije, ¿y ahora qué hago yo con todo esto? Y me he gastado un dineral, ¿vale? Entonces estos kits vienen muy bien por esta razón, porque si no va a ser carísimo, carísimo hacerte un kit, ¿vale? Igualmente, yo en mi kit tengo botones de chaquetas de mis hijas de cuando eran bebé. Tengo un dedal de mi abuela. Tengo, yo qué sé, tengo dados, es que no sé qué tengo, lo tengo aquí. Lo voy a sacar. Que tengo cosas que no he comprado, ¿ves? Esto, por ejemplo, a ver, no sé si se ve. Es una manzanita, pues es un botón. Mira, una arañita de Halloween, ¿vale? De los adornos. Un cuarzo blanco.
sea, no necesariamente los tenéis que comprar, ¿vale? O sea, podéis hacer el kit como vosotros queráis. Mira, aquí tengo una amatista, ¿vale? Que me representa la transmutación. Tengo muchas cosas, no solo dijes comprados, ¿vale? Luego tengo también, por ejemplo, un anillo que me compré hace 20 años, un anillo con un trenzado celta que se me partió y lo que he hecho es doblarlo así, hacer un anillo más pequeñito y ya es el anillo, la representación del anillo. Bueno, pues cosas así, ¿vale? Podéis comprarlo, como os digo, a personas como yo o tantas otras. En Etsy tenéis infinidad de gente que vende kits. Podéis ir rapiñando por los cajones, podéis hacerlo natural. Es que aquí no hay normas. O sea, aquí no hay normas. Las normas son las que os decían, siempre codificar cada pieza. Y voy a pasar de diapositiva, que si no me enrollo como las persianas. Y se me va el tiempo y Marcelo me mata. Bueno, vamos, hemos llegado a las superficies de lanzamiento, lo que hablábamos al principio, ¿vale? Os pongo poquitos ejemplos, porque si no me enrollo mucho. Venga, pues esto es un mapa, ¿vale? Este lo he creado yo y es un mapa con una lectura general. Entonces, los mapas los podéis hacer vosotros. Es que podéis coger una caja de cartón, ¿vale? Y coger un folio, dibujar vosotros la lectura que queréis hacer, os la podéis hacer en cuadrados, en quesito como esta, tipo trivial, lo que queráis. Y podéis dibujar pues los apartados que queráis, ¿vale? O simplemente dos partes, sí o no, pasado, presente, futuro, lo que queráis. Amor, dinero y salud, lo que queráis, ¿vale? Y lo podéis hacer vosotros, que lo podéis hacer en una simple cajita de cartón y lo dibujáis y lo lanzáis. Y lo podéis hacer en el momento, a ver, ¿qué me inquieta? ¿Qué quiero saber? ¿Qué no sé qué puntos de mi vida? Vale, esto y esto. Venga, pues lo dibujo, pim, pam, pum, lo meto en la cajita, lanzo mi chance y leo. Es así de sencillo. O sea, estos serían los mapas, ¿vale? Luego esto, ¿veis? Esto es una bandeja, que ahora os voy a contar. Una bandeja de estas así tipo paneras, que tienen dos asitas, ¿vale? Con un aro. Y esta foto es una captura de pantalla de un vídeo sobre Champs de Liz Figueroa, que yo le pedí permiso para hacer la captura y poder utilizarla, ¿vale? Esto es lo que ella utiliza. Y ella utiliza un arito, ¿vale? Y entonces ella lanza los Champs al centro y lee solo los que queden dentro del aro. Los que estén fuera no los lee, ¿vale? O a lo mejor es algo que no tiene tanta importancia o que estamos dejando de ver, ¿vale? Esta es otra opción. Una bandeja, ¿veis? Yo creo que esto es fieltro, si no me equivoco, que se la ha forrado y con un arito, pues podéis hacer este método. Lo del tema que esté delimitado y con paredes es muy importante, porque cuando tú lanzas los dijes se pueden ir por ahí, por el mundo y se pueden perder. Entonces esto es muy importante, ¿vale? Y luego las bandejas de dados, ¿vale? Aquí tenéis mi bandeja de dados que yo utilizo para lanzar los champs, que está muy bien porque abres los corchetes y se queda lisa y entonces la puedes guardar en un cajón fácilmente desplegable, ¿vale? Bueno, continuamos. Bueno, los champs y otras mancias. Como decíamos antes, combínalo a tu gusto. Bueno, Chams y Lenormand, Chams y Tarot, Chams y oráculos. ¿Cómo lo podemos utilizar? Bueno, pues mira, yo os digo, los Chams son de gran utilidad, perdón, para clarificar lecturas en las que salgan cartas difíciles, ¿vale? Que muchas veces nos lían o la combinación no nos cuadra o lo que sea. Nos falte algún tipo de información o no nos quede claro el mensaje que se muestra en los naipes, entonces ampliando con los dijes de este modo el significado y la interpretación de la tirada, ¿vale? Y con esta técnica lo que hacemos es evitar el sacar más cartas, que en muchos casos lo único que hace es confundirnos más, ¿vale? Aquí os he puesto unos ejemplos de cómo lo podéis utilizar. Pues, por ejemplo, en el Lenormand. En un 3x3 puedes utilizar un significador para no quedarte sin la carta significadora del propio mazo, por ejemplo. En vez de utilizar el significador del hombre de Lenormand, en el caso de los mazos que solo tienen un hombre y tú quieres
preguntar un poco, yo qué sé, es que pues ponemos un significador de tu pareja o de un hombre, un cham en el centro, entonces hacemos un 3x3 con Lenormand, ¿vale? E incluso puedes hacer un 3x3 con chams alrededor de una carta y sacas 3 chams, ¿vale? Sacarías 3 por arriba, 2 a los lados de la carta y 3 por abajo. Entonces lo podrías leer también en 3x3, ¿vale? O puedes lanzar unos poquitos en la carta que te haga, que te dé dudas, ¿vale? Puedes decir, bueno, clarifícame esta carta, que no me queda clara, pim, y lo echo ahí, ¿vale? Bueno. Bueno, pues aquí os digo esto, que solo lanza tus dijes y verás cómo surge la magia y que se complementan a la perfección a la hora de interpretar la lectura. Como veis, es algo como muy sencillo y algo que realmente es como muy maleable, ¿no? A la hora de trabajar con ello. Bueno, y ahora ya nos ponemos con los ejemplos de lectura, ya estamos llegando a la recta final. Bueno, aquí tenemos una lectura en blanco, ¿vale? Sin ningún apartado que nos limite, ¿vale? Es una lectura en blanco. En este caso, era un consultante que pedía un consejo. Oye, ninfa, pregúntale a los chams a ver qué es lo que necesito estar escuchando, ¿vale? Un consejo a futuro. Bueno, pues aquí a mí lo primero que me llamó la atención fueron las tijeras, que están como en el centro de la tirada, aquí no hay nada y aquí está todo esto. Entonces la sensación que me dio es, hay que cortar con todo esto que tenemos aquí, de alguna manera, ¿vale? Como para poder avanzar, hay que hacer ahí un corte de algo. Entonces, luego en qué me fijo en que hay 2 dijes de protección, porque para mí esto es protección. Protege tus pensamientos, protege tu mente, protege lo que piensas o protégete de, de, de energías que te estén lanzando de alguna manera, ¿vale? De energía, o sea, energía psíquica negativa que te puedan estar mandando. Y el cactus es una protección física. ¿Por qué? Porque el cactus tiene sus pinchos para protegerse de los animales que no se los coman. Entonces, aquí nos están diciendo, por un lado, protégete psíquicamente, protégete físicamente. ¿De qué te tienes que proteger? ¿Veis este león que avanza hacia la lectura? Pues a lo mejor hay alguien que de alguna manera nos quiera hacer daño. No que nos vaya a pegar porque esto es un dolor físico, sino que a lo mejor con, con que esa persona nos esté lanzando mierda, por así decir, nos puede hacer daño. Entonces nosotros tenemos que protegernos. Entonces, si cortamos con esto, ¿vale? Y nos protegemos, entonces irá bien la cosa, ¿vale? Entonces a mí la sensación que me daba era esta. Hay alguien que nos está echando mierda de alguna manera y que nos tenemos que aprender a proteger para que esta energía negativa no nos llegue, ¿vale? Y de alguna manera cortar lazos con esa persona o relación con esa persona para que todavía nos llegue menos, porque cuanto menos veamos, menos escuchemos y menos sepamos de esa persona, más felices vamos a ser, ¿vale? Esto era un consejo para una chica. Vale, aquí utilicé la lectura general, ¿vale? Entonces, bueno, pues la persona que me pidió la lectura quería algo general en distintos ámbitos de mi vida, a ver qué me depara, ¿vale? Bueno, pues lo primero que llamó mi atención es que el reloj estaba justo en el centro y en las lecturas, en estas lecturas, lo que suele estar en el centro suele ser lo más importante. Sobre todo porque fijaos, aquí yo hice el mapa con una brújula, ¿vale? Entonces es momento de buscar nuestro norte, es momento de volver al centro, ¿vale? De buscar, es momento de encontrar nuestra dirección, nuestro norte, ¿vale? Quizá esta persona estaba un poco perdida, quizá por eso vino a la consulta, ¿vale?
Entonces, esta brújula me daba a entender esto, que la persona ande un poco desnortada y que sea el momento de volver a encontrar el norte y de volver a su centro. Vale. En el apartado del trabajo nos ha salido la luna. La luna en la posición en la que ha salido, en forma de D, acordaos que la luna dicen que es mentirosa, porque cuando está en forma de D es creciente y cuando está en forma de C es decreciente o menguante. Entonces aquí, si os fijáis, está la luna creciente, ¿vale? Yo diría que esta persona en el trabajo ha pasado un tiempo de confusión, pero que poco a poco se va a ir viendo luz, porque va creciendo esa luz de la luna, el reflejo del sol en ella, se va a ir viendo luz en el asunto en cuestión y que va a ser una época próspera y de crecimiento. Y fijaos, aquí tenemos este dije en forma de corazón con la palabra friend, amigo, ¿vale? Mayormente está en el apartado de proyectos, pero también hay una parte significativa en el apartado de trabajo, con lo cual yo diría que quizás esta época de crecimiento pueda, o esta época de ver luz sobre algo oscuro que había en el trabajo, pueda ser gracias a un compañero o un amigo de confianza, ¿vale? Entonces, también fijémonos que la luna también estaría tocando un poquito en el quesito de la familia. Entonces, esta lectura que hemos hecho de que se va viendo luz sobre una situación en la que estábamos confusos y que no veíamos un poco el avance, pues también lo podemos extrapolar a lo que es la familia, ¿vale? En proyectos tenemos el corazón y un caramelito. Bueno, pues parece que este amigo, que es una persona de confianza, una persona honrada, leal, a la que apreciamos, va a ser decisivo en el avance de nuestros proyectos. Es alguien, fijaos, que nos evoca ternura, al que tenemos cariño, que es dulce, una persona agradable, ¿vale? Y también podría significar que los proyectos van a dar sus frutos con ese caramelo, ¿vale? Poniéndole cariño y corazón a tus proyectos, dará sus frutos y también se me viene a la cabeza, endulzando las cosas. ¿Qué quiere decir? Si es algo que tú estés vendiendo, que sea un producto que quieras vender, con este caramelo, a lo mejor lo tienes que hacer más apetitoso para el público, ¿vale? Tienes que ponerle ese caramelito en la boca a la gente para que esto prospere, ¿vale? Respecto al amor, aquí tenemos este león que parece que se escapa de la lectura, que se va hacia afuera. El león que puede significar también esta pasión, o este arrojo, este fuego, ¿no? Pues eso, ¿no? ¿Cómo se aman los leones? Fulgorosamente, ¿no? Pues esto parece que se está yendo de la relación. Parece que hay que retomar un poco la pasión. Hay que y también lidiar con nuestro propio animal interno, ¿vale? A lo mejor, a lo mejor estamos discutiendo demasiado y es hora de dejar las discusiones y por eso este león se va, que dice, oye, contrólate un poco, controla la ira, ¿vale? Controla el mal rollo, controla tu animal interno y vamos a dejarnos de leches, ¿vale? Puede ser un poquito las dos cosas. Esto vosotros luego lo vais hablando con el consultante y ya con la información que los vaya dando se va matizando el mensaje, ¿vale? Esto es un poco, ¿vale? Luego tenemos aquí en la espiritualidad, tenemos el símbolo de la mujer. Y fijaos que está casi tocando con el centro, ¿vale? Y fijaos que también cae un poco en el quesito de la salud. Entonces, esto a mí me quiere decir, era una consultante, era una mujer. Quizás debas volver a tu centro, debas conectar con tu sabiduría femenina, con lo sagrado femenino que hay en ti, ¿vale? Y debas llevar la espiritualidad a ese campo, o sea, debas enfocarlo en ese campo, porque además también puede influir en la salud, ¿vale? Cuando nosotros estamos en nuestro centro, estamos zen, estamos bien con nosotros mismos, nos queremos, nos empoderamos, también nos sentimos bien de forma saludable. Entonces, yo creo que va un poco por ahí, ¿vale?
Me habla de esto, del sagrado femenino, del volver a nuestro centro y de empoderarnos, ¿vale? Y tirar un poco por ahí en el tema espiritual. Bueno, y esto sería un ejemplo de lectura combinándolo con Lenormand, por ejemplo. Vale, consultante pregunta cómo va a evolucionar un proyecto que ya está en marcha, ¿vale? La lectura con estas cartas ya es muy positiva de por sí, porque se ve un avance lento, pero seguro, firme, como un árbol, ¿vale? Que crece lento, pero con las raíces bien enraizadas en el suelo. Además es seguridad y sentirnos bien. Que además puede, o bien que un amigo, que en nuestro propio proyecto haya un amigo ya trabajando con nosotros, o que un amigo nos pueda echar una mano, o que nosotros proyectemos sobre la gente esta confianza, que nosotros demos confianza a la gente, ¿vale? Y luego las transacciones comerciales, que este proyecto pueda ir a, a, al extranjero, o sea, que podamos proyectarnos no solo a nivel internacional, o sea, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Lanzamos chams. Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a clarificar, aunque está muy clara la lectura, pero bueno, como era para hacer un ejemplo, vamos a lanzar. Aquí los mensajes que me salen me están corroborando 100% la lectura que he hecho. ¿Por qué? Porque precisamente me vuelve a salir el corazoncito con la palabra friend, ¿vale? Y después tenemos la araña, que son las redes que nosotros tejemos socialmente. Así es como yo lo veo. Luego otro, son los hilos y las redes que hacemos de forma social, ¿vale? Para llegar a otros, ¿no? ¿Vale? Entonces yo creo que todo esto está como muy, muy hilada la lectura, ¿vale? Y luego hay gente que no leerá los chams que salen bastante de lo que es el círculo de la propia lectura. Pero bueno, aquí este chams me está hablando de vacaciones, descanso, relax, bienestar. Entonces yo creo que va un poco muy hilado con todo lo que hemos dicho. Los proyectos de esta mujer van a ir lento, pero con buen paso, con un paso firme. La gente va a confiar en esta mujer y además, quizá de cara a futuro, se va a poder proyectar a nivel internacional. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Esta ha sido mi ponencia sobre los charms y espero de corazón que os haya gustado, que haya sido de vuestro agrado. Muchísimas gracias. Un besito.